Y nada, antes de empezar me gustaría platicarte que ya tenemos Instagram del podcast, es @inconformespodcast, así como suena y como lo ves aquí en Spotify o donde lo estés escuchando. Y ahí estaremos subiendo los clips mucho más constantes. Y nada, me encantaría invitarte a que nos siguieras si crees que este contenido vale la pena, para así llegar a más gente. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. La verdad es que traté de acomodar un poco más el fondo para que se vea menos peor que la vez pasada. Y nada, queridos inconformes, sean bienvenidos. De verdad es un placer para mí, como siempre, estar aquí platicando con ustedes. El día de hoy es un tema que, la verdad es que preparé hace tiempo. Preparé cuando llegué aquí a Londres. Me pasé toda una mañana preparándolo y me encanta. O sea, de verdad es uno de los temas que, bueno, la gente que me conoce es de lo que más me apasiona en esta vida. Definitivamente es uno de mis mayores pasatiempos y una de las cosas que más disfruto hacer en toda la vida. Y sin duda una de las cosas que más me ha enseñado, definitivamente. Y es algo que, que quería desde hace tiempo tocar, que con mi papá en el episodio número 22, con el otro Rodolfo Pichardini, platicamos mucho sobre el amor a los libros, sobre la lectura y tal, que es un hábito que, bueno, se me enseñó desde muy chiquito en mi casa, porque mi papá lee una barbaridad, a mi mamá también le gusta mucho leer. Es algo que pues con el tiempo a mí también se me quedó. Y caray, o sea, todo el mundo habla como de la lectura y de que tienes que leer, y tú escuchas a los gurús y escuchas podcasts, incluso en este podcast, de que no, sí lee, que la chingada. Incluso una de las preguntas que siempre hago es como, ¿cuál es tu libro favorito? El libro que más te ha marcado. Y bueno, creo que hay algo de fondo importante ahí. Y la verdad es que, pues no sé, llevaba tiempo queriendo hacer un episodio sobre eso, pero no me sentía cómodo, no me sentía capaz, no me sentía con la autoridad. Pero bueno, a fin de cuentas yo aquí vengo a platicar un poco de mi experiencia y haciendo un poco de research, platicando con gente, de ver un poco lo que es la lectura. Yo sé que al principio o te encanta o te da un chingo de hueva, o neta dices qué flojera, porque a fin de cuentas creo que mucha gente de nosotros pues tiene esta noción de la lectura como la teníamos en la escuela, que nos obligaban a leer ciertas cosas aburridísimas o incluso cosas buenas, pero que en su momento pues no valorábamos, que son cosas pues pueden parecer eso muy aburridas. O sea, no sé, es como si fuera algo obligado. Entonces no quieres, o sea, es algo, sí, aburrido. También da las circunstancias de hoy, de pues las redes sociales, la inmediatez, sentarte a leer una cosa de estas y luego ver un libro choncho así, todo gordo, y dices, puta, qué hueva, o sea, no lo va a acabar nunca. Luego te sientas, pasa mucho, platico con Álvaro, mi hermano, que lees una página y ya dices, bueno, te aburres un poco y al otro día ya ni te acuerdas lo que leíste en esa página, entonces tienes que volverla a leer, es un rollo. O sea, yo sé que pasa y pasa muy bueno. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los libros. Creo que vale la pena platicarlo, por favor quédate conmigo porque es un gran tema, de verdad. Este episodio lo podía hacer o pensaba al principio hacerlo meramente práctico, en plan tips, la chingada. Pero al menos en mi experiencia lo práctico no siempre atrapa completamente. Entonces déjame contarte un par de cosas, vale la pena. Stay with me. Mi papá, como les platico, lee una barbaridad. Siempre ha leído muchísimo. Platico mucho más de esto en el episodio 22, pero de verdad yo crecí con mi papá llevándose una maleta normal y otra maleta de libros. Siempre lleva una bolsa de que esta es tote bag cargada de a lo mejor 8 libros a un viaje de 3 días. Y yo era como, güey, ¿por? O sea, ¿en qué momento? Y así toda la vida en mi casa hay libros regados por todos lados. Hay una broma que siempre digo, que es que se ha gastado más dinero en libros mi papá que en sus hijos. Pero es que lo de mi papá es una barbaridad. O sea, de verdad, lee una barbaridad. Y bueno, cuando era muy chiquito, ponte tú 10, 12 años, empecé a leer mucho. Sobre todo porque mi papá leía y decía como, wow, no sé qué. Y leía cosas, pues no sé, ahora veo y hasta a veces me da flojera. Leí la biografía de Scott, el cuate que conquistó el Polo Norte. Leí unas cosas así medio fuertes, bueno, no fuertes, pero a lo mejor un poco más, o sea, no sé, que no eran tanto para mi edad. Leí muchísimo Harry Potter, que es una de mis sagas favoritas. O sea, me las devoré. Leí en su momento también los Hunger Games, Maze Runner, todo este tipo de libros. Y luego lo dejé completamente. Como a los 12 o 13 lo dejé. O sea, pues no sé, pues obviamente pues jugaba fútbol, jugaba FIFA, me daba una flojera monumental leer. Y lo dejé completamente. Hasta que, bueno, en quinto de prepa empecé, pues no sé, o sea, la verdad es que siempre he sido alguien ambicioso y como que quiero y la chingada y los negocios. Esta parte como de superación personal y de autoayuda que mucha gente se ríe, pero a mí la verdad me gusta mucho. Estos libros de Sammons. Y pues no sé, me empezó a interesar mucho. Empecé a ver muchos videos sobre superación personal, sobre negocios. Y vi que recomendaban mucho un libro que se llama The 4-Hour Work Week, o La Semana Laboral de 4 Horas, de Tim Ferriss. Lo leí y me atrapó, o sea, me encantó. La verdad me ayudó muchísimo a cambiar la manera en la que pensaba. Leí otro que se llamaba The $100 Startup, muy bueno también. No sé, empecé a leer ese tipo de libros como de autoayuda, de negocios, que la verdad me gustaron mucho y me atrapaban. Y empecé a leer un montón, o sea, sobre todo no solo. Más bien, solo ese tipo de libros. O sea, no leía nada de ficción, no leía nada, pero empecé a leer mucho ese tipo de libros. Y dije como, aquí en los libros hay algo. Y como les decía, pues era solo de autoayuda, / negocios. Esto de ficción, esto tema de literatura más, a lo mejor incluso filosofía o otro tipo de lecturas, biografías, en fin. Pues no, o sea, me daba mucha flojera. La verdad como que todavía no llegaba ahí.
Pero empecé con algo que me atrapó, ¿no? De hecho, al mismo tiempo empecé a leer también la biografía de Iker Casillas, que es un portero, si sabes un poco de fútbol sabrás, o sea, es uno de los grandes porteros de la historia, del Real Madrid y español de toda la vida. Bueno, pues siempre fue, o sea, del Real Madrid de toda la vida. Y pues siempre fue mi ídolo en la portería y pues leí su biografía, luego leí la biografía de Andrés Iniesta, que son libritos chiquitos. Pero bueno, eso fue como mi primer acercamiento con la lectura mucho más personal. Y ahí hay uno de los puntos importantes, que es que empecé a leer las cosas que me atraparon, que me gustaban, que de verdad, o sea, no tenía que hacer un gran esfuerzo para ponerme a leer, porque me ponía a leer y me gustaba, o sea, me interesaba mucho. Leí principalmente eso como año y medio, 2 años, ¿no? Que fue cuando empecé HO, seguía con porterología y pues quería cosas más prácticas, cosas de negocio, y la verdad es que me ayudó muchísimo. Hasta que, bueno, en enero de 2021 me fui a Barcelona a jugar fútbol pues unos meses, y Diego Cobian, que es uno de mis mejores amigos y que de hecho está viviendo aquí conmigo en este depa, en este momento, debe estar por allá estudiando. Fue el primer invitado de este podcast, el episodio número 2. Me regaló un libro de cumpleaños, mi primera como novela, por así decirlo, más seria, que se llama Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Un autor pues extraordinario, uno de los más grandes de toda la historia, ruso, ¿no? Y pues dije, bueno, usar un librito, es un librito así chiquitito. Me acuerdo terminar de entrenar, ir a comer ahí en Barcelona y pues me gustaba mucho entrar a librerías a editar. Pues, desde ahí pues hacía muchos videos y tal. Y dije, bueno, le voy a dedicar 15 minutos a leer este libro, ¿no? Y empecé a leer y al final, o sea, me acuerdo acabar de leer, o sea, ni ver el reloj, y pasaron como 1 hora y 15 minutos más o menos. O sea, me sumergí completamente en el libro. Lo acabé porque es un libro, les digo, chiquitito. Es una novela cortitita. Pero me sumergió completamente. Fue una experiencia súper loca porque yo empecé a leer. O sea, dije, bueno, 15 minutos, me acuerdo de decir, bueno, o sea, no puse el timer. Me acuerdo como si te despertaran. Dije como, güey, ¿qué pedo? Fue como, wow, o sea, ¿qué acaba de pasar? No sé, fue una experiencia diferente y me llamó muchísimo la atención. Es una sensación similar a acabar una serie larguísima. O sea, cuando acabé el libro, dije como, ¿y ahora qué? O sea, a ver, llevaba leyendo el libro 1 hora y cuarto y nunca había pasado otro rato. Pero siento que solo he visto una serie muy larga que es How I Met Your Mother. Y me acuerdo que cuando la acabé sentí la misma sensación, que es como... Y luego, y acabé ese libro y dije como... Ay, no sé, fue una sensación súper rara, pero me llamó mucho la atención eso y me atrapó. A ver, no les digo que empecé a leer todo el tiempo y que me volví un erudito, porque absolutamente no, definitivamente. Pero bueno, le agarré más gusto a la lectura. O sea, como que dije, ok. También por esas fechas vi por primera vez un documental de un filmmaker, es que es director de cine, pero, o sea, hace videos sobre todo, que me encanta, que se llama Max Joseph. Hay un cuate que yo sigo muchísimo en YouTube que se llama Casey Neistat, que es una maravilla como edita. A mí me encanta su manera de hacer storytelling. Y el que le enseñó, bueno, fue eso. Solo tiene una película que se llama We Are Your Friends. Es una película que sale Zac Efron y Emilia Ratajkowski, no sé cómo se pronuncie. Que bueno, Zac Efron es DJ. La película es divertida, pero bueno, no es nada más. Pero tiene unos videos espectaculares en YouTube. Tiene 2 documentales. Tiene 2 documentales y algunos videos más chiquitos que son extraordinarios, de verdad. A mí, sobre todo a mí me gusta mucho la edición y tal. Y ese tipo es una maravilla. Y uno de los documentales, les digo, el primero que vi, que lo vi por esas fechas, se llama Bookstores. How to Read More Books in the Golden Age of Content. Y es un video de 37 minutos que está en YouTube. Y de verdad es una cosa increíble. Creo que ya había platicado bastante de él en el podcast. Y es una cosa de locos. De verdad, a mí, yo creo que es la pieza audiovisual que más me gusta en toda la vida. O sea, lo he visto a lo mejor, creo que completo, 3 o 4 veces. Y se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y bueno, la última vez que lo vi cuando preparé este episodio en una librería muy grande en Inglaterra, ahí preparándolo, que se llama Foyles. Y es una cosa extraordinaria, porque atiende 2 cosas al mismo tiempo. Trata de visitar las mejores librerías del mundo, las más bonitas, y al mismo tiempo está intentando resolver esta ansiedad que luego la gente que lee tiene, que es, habiendo tanto que leer, no me va a dar tiempo de nada. Y pues entonces empiezas con técnicas de lectura rápida y tal. Y es un camino como mental muy bonito que lleva a una conclusión muy buena. Y bueno, después de verlo otra vez me pregunté, ¿por qué yo leo? O sea, ¿por qué me gusta tanto? ¿Qué es eso que me guste tanto? Y es que, a ver, no les digo que lea una barbaridad, me gustaría leer mucho más, pero leo y me gusta mucho. O sea, ¿por qué tengo esta sensación de que quiero leer tanto? Esta ansiedad. Platicaba mucho con amigos, con mi papá, de que neta entré a una librería y me empieza a entrar como, pues sí, ansiedad. Y dijo, coño, o sea, es que hay tanto que leer y jamás me va a dar tiempo de leerlo todo, ¿sabes? O sea, no es como que me pueda dedicar a leer como full time, ¿sabes? Y bueno, ¿qué es eso que me ha dado a mí la lectura? Bueno, la poca, en plan, pues tengo 21 años, ¿sabes? No, tampoco es como que
he leído una barbaridad en estos años y por qué creo que esto puede ser un episodio fundamental. Porque esta cosa de los libros puede ser algo tan importante. Y a ver, les voy a leer textual lo que anoté en mi libreta preguntándome estas cosas. Y bueno, después no me juzguen. Pero literal puse, aprendes mucho. Hay frases estupendas. Te fuerza a bajarle a tu ritmo, a meterle freno. No puedes leer todo apurado. Te lleva a lugares bien lejanos. Te es útil, pero si lo llevas al plano utilitarista, pierde mucho de su sentido. Contexto. Aquí hablo de querer leer más y más y más. Y bueno, por lo tanto, todas estas técnicas de fast reading son buenas. Porque si leer es bueno, leer más es más bueno, ¿no? Estoy leyendo un libro que es no es una biografía, pero San Juan Pablo II, pues obviamente en el Vaticano hay un portavoz, hay alguien encargado de la comunicación. Y el encargado de la comunicación del Vaticano durante casi todo cuando era Papa San Juan Pablo II, escribió un libro con sus memorias. Y es un libro que estoy disfrutando muchísimo. O sea, de verdad me está encantando. Aquí lo tengo, es un libro pues grande. Pero pues no quiero leerlo rapidísimo, ¿sabes? Porque pues no, o sea, de verdad me siento a leerlo y lo disfruto, como ver una película. Entonces pues ahí no tiene mucho sentido estar leyendo. Pero al mismo tiempo estoy leyendo la biografía de Elon Musk, que acaba de salir de un cuate que escribe biografías que me gusta mucho, que se llama Walter Isaacson. Pues es un libro, o sea, más concreto, es una biografía de un cuate que, a ver, no es que precisamente admire mucho, pero me intriga mucho decir a ver qué es de su vida, cómo es, o sea, debe estar loco, no sé. Y pues lo estoy leyendo mucho más rápido que el otro libro, ¿sabes? Pero es aprender a distinguir entre qué sí leer rápido y qué no. Y bueno, después de esto creo que llegué al clavo del asunto, o al menos lo que yo creo que es el clavo del asunto. Cito. También, porque si lees es mucho más probable que reflexiones, que te plantees cosas. No solo leer y leer. Creo que no se puede o no se debería poder. Y aquí, perdónenme la metáfora, pero yo lo veo así. Y claramente, me acaba de recalcar que yo no soy ningún experto en cervezas, ¿eh? Sería como ser un barril que se va llenando y ya. Pero pues creo que eso no es la lectura. Lo veo más como hacer una cerveza. El agua es buena, pero si solo usas agua no vas a hacer cervezas. Le añades los otros ingredientes, como puede ser la malta, el lúpulo, la levadura. Tiene que pasar por todo el proceso. El malteado, la molienda, la filtración, la cocción, la fermentación, que bueno, esto requiere mucha paciencia, requiere tiempo. La maduración y al final, bueno, el envasado. Y entonces ahí sí tienes una cerveza. Entonces es como si los libros fueran el agua. Le añades tus experiencias, tu ser mismo, tu interpretación, tu contexto, tu reflexión y el tiempo y sale la cerveza, entre comillas, que es un gran crecimiento interior. Al ayudarte a slowdownear, que es como a meterle freno, te permite interiorizar, reflexionar lo leído y bueno, creces una barbaridad interiormente, ves otras cosas, ves de otra manera. Y así sí los libros pueden cambiar tu vida. Así sí. No necesariamente por el libro en sí mismo, sino por todo el proceso de la cerveza, ¿sabes? Y a ver, me fui mucho, pero a ver, evidentemente esto no pasa con un libro. ¿Qué puede pasar? O sea, que si es un gran libro, no sé, puede pasar. El primero que pienso es en El Principito, ¿no? Yo la verdad es que no lo había leído. O bueno, a lo mejor lo leí de chiquito y lo leí otra vez hace como un año. Y es un libro, o sea, a ver, seguramente todos han escuchado del Principito. Es un librito así, flaquito, chiquito, que lo lees y o sea, está como en lenguaje para niños. Pero es un libro profundísimo, que neta tiene unas... Últimamente le he dado muchas vueltas, y esto, bueno, saliendo un poco de contexto, a una de las frases del libro, que yo creo que es mi frase favorita de todos los libros que he leído, que está en El Principito, que es: lo esencial es invisible a los ojos. Y bueno, esa es una frase del Principito que o sea, por muchas cosas me he reflexionado mucho acerca de eso aquí en mi tiempo en Londres. Y dices, coño, sí. Pero bueno, a lo que voy es, a menos de que sea un gran libro o estés en un momento como así, no siempre pasa con un libro, ¿sabes? Muchas veces lees un libro y dices, bueno, y ya, ¿sabes? Esto pasa más con el tiempo, con la lectura en general. No son, entre comillas, beneficios que se puedan encontrar directamente, pero te digo, son por añadidura. Y por eso sí que creo que vale la pena leer, aunque sea un poquito. Ahora sí, bajo lo que les acabo de contar, que pues claramente es mi experiencia, o sea, es como lo he visto, como lo he vivido, como lo he visto en gente que lee, en mi papá, que saben que lee mucho. Me gustaría ya pasar a una parte más concreta, menos elevada, que bueno, a mí estos consejos me han venido muy bien, que bueno, para nada son necesariamente lo correcto. Esto puede cambiar completamente de persona en persona. Les digo, lo que a mí me ha venido bien y platicando con gente también le ha venido bien a otra gente, ¿no? Número 1. Acuérdate que no te haya gustado un libro no significa que no te guste leer. Y esto es importante, ¿no? Muchas veces pasa que porque leemos cosas aburridas en la escuela y en su momento ya pensamos que no nos gusta leer para nada. A ver, ¿a poco cuando ves una película o una serie que no te gusta, dices, no, ya no me gustan las series, ya no me gustan las películas? Más bien dices, no me gustó esa película o no me gustó esa serie. Pero pues, ¿sabes? Sí te pueden seguir gustando las películas. Bueno, pues acá es lo mismo. Así que si piensas así, hazte por favor un favor a ti mismo y sácatelo de la cabeza y ya, por favor.
Número 2. Lee lo que a ti te guste. Y esto es fundamental. Es fácil buscar recomendaciones en internet, salvo que tengas, a menos, o sea, que quieras leer sobre un tema en concreto, creo que está muy bien. Pero no siempre creo que sea lo mejor. Lo más importante es que disfrutes la lectura, entonces que te guste a ti. Entonces, pues nada, ve por lo que te interesa. Si andas en modo tiburón, como yo en quinto, así de que venga, así la chingada de los negocios, ve por libros de negocio y autoayuda. Y aunque la gente, entre comillas, intelectual diga como, ¿sabes? No, a chingar a su madre. Si es lo que te gusta, o sea, por favor, léelo, ¿sabes? A mi parecer, no sé, el tema de la autoayuda es... no, es algo con lo que batallo porque les digo, a mí Spotify me tiene catalogado como self-help o autoayuda. Y no sé, me rehúso a pensar que es solo autoayuda. Creo que tengo mucha autoayuda. Pero bueno, en fin, no sé. Pero creo que son muy buenos. A mí la verdad me gustan mucho. O sea, sobre todo porque se les puede encontrar un valor más profundo. Y sobre todo si se entiende que el libro por sí mismo no te va a cambiar la vida, pero que puedes agarrar ideas interesantes, está muy bien. Si te interesa el fútbol o los deportes, busca una biografía que sí, sobre algún deportista que te guste. Yo la verdad tengo algo con las biografías. Me encantan. O sea, de verdad me fascinan. Porque me parecen... Valga redondo. O sea, me parecen fascinantes, de verdad. Hace poco leí una, creo que es la mejor que he leído, y he leído algunas, no muchas, pero algunas, que se llama Open, que es la biografía de Andre Agassi, el tenista. Yo en su momento la verdad es que no veía mucho tenis, pero a partir de eso me encantó. Y no sé, creo que las biografías valen mucho la pena porque son de gente. Te das cuenta que la gente que admiras y tal, pues son personas. Es muy interesante. Y bueno, lo mismo con la fotografía, el cine, las matemáticas. O sea, neta, lo que se te antoje. Sobre todo al principio. Ya si después, oye, pues quiero, o sea, me gustaría, no sé, veo a esta persona que le gusta mucho los temas que sé que me pueden interesar a mí, le pido recomendaciones. Es algo que yo hago mucho. Pero si a lo mejor yo llego con una persona, oye, recomiéndame un libro. O sea, sí, pero a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? Como qué, ¿sabes? Es como... Pedir recomendaciones desde un restaurante es primero, pues, qué comida te gusta, ¿no? Y si me dices de cualquier cosa, te puedo decir en mi experiencia. Pero hay que recordar que son experiencias a fin de cuentas. Ok, aquí está otra importante. Si no te gusta un libro, tíralo a la chingada. O sea, bueno, no lo tires si no lo quieres tirar literal, pero déjalo de leer y ya. La gente piensa, y esto es súper común, que porque ya empezaste un libro, a huevo lo tienes que terminar. Y volvemos. Si piensas así, y esto también me lo digo mucho a mí mismo, hazte un favor y quítatelo de la cabeza. No lo tienes que acabar. O sea, no tienes por qué. Una buena reglita, que bueno, he escuchado, que a veces la he aplicado, no siempre, es que puedas leer los primeros 3 capítulos o las primeras 50 páginas y si no te engancha para nada, bueno, sin rencor, ya está, lo mandas a la fregada. Los libros no ven, no sienten, ¿sabes? Y muchas veces como que la gente asocia esto a no terminar las cosas o a si ya lo empecé lo tengo que terminar. No, a fin de cuentas, la lectura es para disfrutarla. Y a veces la lectura también es para agarrar cosas concretas, ideas. Y si ves que no, o sáltate esas páginas o deja de leerlo, ¿sabes? Otra cosa, empieza de a poquito, por favor. Número 4, empieza de a poquito. El chiste es que poco a poco vayas formando un hábito que te guste. No quieras leer de inicio 50 páginas diarias o 1 hora. No, güey, calma. Con que leas 5 páginas o 15 minutos, 10 minutos al día, va bien. Ya si quieres y te gusta más, pues lee más, venga. Pero no te pongas presiones porque nada más lo que vas a hacer es vas a acabar rechazándolo. Y estos son como los 4 tips, se los repaso rapidísimo, que es, acuérdate que porque no te haya gustado un libro no significa que no te guste leer. Busca leer lo que a ti te guste y después pues puedes tomar recomendaciones de más gente. También, si no te gusta un libro, déjalo de leer, por favor. Y por último, empieza de a poquito. Es importante mencionar que no soy ningún experto en el tema, no soy filósofo, no me dedico a leer no sé. O sea, sí, vale la pena volver a decir que no soy ningún experto en el tema. Pero bueno, esta ha sido mi experiencia y la verdad sí se las quería compartir porque leer ha sido algo para mí extraordinario, increíble. Creo que es que no sé, es súper interesante. A veces, no sé, me pongo a pensar lo paradójico que son las cosas a veces. Pero es que mientras más como cosas puntuales le quieras sacar a la lectura, se las puedes sacar porque hay libros así. Pero en plan, cosas de ficción, cosas de literatura, que a lo mejor de bote pronto dices, qué hueva. Pero después de leer algunos libros dices como, ok, o sea, como que, no sé, es como lo de la cerveza. Y si te pones a pensar acerca de lo que leíste, no a vagabondear 8 horas, pero pues escribir lo que pensaste acerca del libro, a lo mejor media hora o tal. Es mucho lo que creces interiormente y es interesantísimo ver cómo vas avanzando en tu progreso interior gracias a la lectura. Y es algo que esta ha sido mi experiencia y sí se las quería compartir y creo que valía la pena hacerlo. Ya si pasa mucho el tiempo y voy pensando más cosas, pues se las iré compartiendo aquí.
Y nada, de verdad les agradezco muchísimo por estar por acá. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo. No sé cuánto tiempo grabé, la verdad. Si te gustó este capítulo, como siempre, por favor, me encantaría pedírtelo de todo corazón. Que me ayudes a compartirlo con una persona. Con esa persona que le gusta leer. Con esa persona que no le gusta leer. Y nada, si por favor me gustaría pedirte que si te gustó, si te latió, si te dio sentido. Si conoces a alguien que quiere empezar a leer, por favor ayúdame a compartirlo. De verdad lo valoraría muchísimo. Y así poco a poco seremos más los inconformes. Si no has rateado el podcast en Spotify, por favor hazlo, en Apple Podcast, perdón. Ponle las estrellas que creas que valen la pena. Y nada, yo soy Rodolfo Pichardini. La siguiente semana se viene una entrevista interesantísima, que es la primera que he grabado aquí en Londres. Espero grabar más. Y nada, como siempre, nos vemos la siguiente semana.